Practico yoga casi todos los días desde hace 4 años. Esté donde esté, porque me encanta. Me ayuda a conocerme mejor y me hace sentir muy bien. He estado pensando y reflexionando sobre por qué me siento tan bien cuando hago yoga y he llegado a la conclusión de que no es porque sea una experta en hacer los movimientos o las asanas, las posturas de yoga, sino porque he ido desarrollando poco a poco una serie de actitudes que me llevan al equilibrio y a sentirme bien. Y si algunos de vosotros os preguntáis cuáles son esas actitudes, eso es exactamente lo que os voy a contar en este vídeo. Lo primero que he aprendido es a encontrar mi propio ritmo. Encontrar el ritmo significa no ir demasiado rápido o no ir demasiado lento. En mi caso, sobre todo, significa no ir demasiado rápido, porque estoy acostumbrada a querer hacer muchas cosas en el menor tiempo posible y eso al final me acaba agotando. Cuando hago yoga, por ejemplo, encuentro mi ritmo cuando presto atención a la respiración, que automáticamente se vuelve un poquito más lenta y más profunda. Hay veces que me lleva un ratito encontrar ese ritmo que me va bien, sobre todo cuando noto que me encuentro un poquito nerviosa o agitada, pero después de unas cuantas respiraciones noto que comienzo a entrar en ese ritmo que es el mío y el de nadie más y que noto que me sienta muy bien. También he aprendido a encontrar mi propio ritmo cuando realizo el saludo al sol, una secuencia dinámica de movimientos de yoga con las que quizá estás familiarizado. Al principio trataba de hacer el saludo al sol muy deprisa porque creía que así era mejor, pero realmente lo que pasaba es que iba rápido por mi propia exigencia. Ahora he aprendido a escucharme y a saber cuál es el ritmo que mi cuerpo necesita en cada momento. Hay días que lo hago más rápido, hay días que lo hago más lento, pero siempre escuchándome y respetando mi propio ritmo. Otro ejemplo es cuando entro y salgo de una asana suavemente, prestando atención a los movimientos que estoy haciendo y estando presente. Ahí siento que la asana fluye y yo fluyo, como por ejemplo cuando entro y salgo de la asana del árbol. La segunda actitud que he aprendido es a ser amable conmigo misma. Para mí, ser amable se traduce en tratarme bien, en cuidarme y mimarme. Hay una frase que me encanta decir en mis clases de yoga que es: póntelo fácil, porque tú eliges la intensidad que le das a la clase de yoga y no es necesario ir al límite. Escúchate en cada momento y póntelo fácil. Además, a menudo hay más de una forma de hacer un movimiento o una asana. Por ejemplo, cuando empecé a hacer yoga había una asana que me costaba un montón, la asana de la rana, porque me dolían mucho las caderas y sobre todo las rodillas, y cabezota de mí estaba empeñada en hacerla. Hasta que un día me di cuenta de que estaba siendo muy dura conmigo misma y que era mi propia exigencia la que me estaba llevando a pedirle a mi cuerpo algo para lo que no estaba preparado. Entonces decidí ponerme las cosas fáciles y ser amable conmigo. Empecé a realizar la rana de cuclillas apoyando las manos en el suelo. Y meses más tarde aprendí un truquito, que es elevar un poquito los talones y apoyarlos en una mantita, para liberar un poquito el peso de las rodillas. Estuve practicando varios meses de esta manera, hasta que poco a poco mi cuerpo fue cediendo. Hoy en día puedo realizar la asana de la rana sin mantita, pero aún así de vez en cuando la utilizo, sobre todo cuando realizo yoga por las mañanas, ya que noto que mi cuerpo está un poquito más rígido que por las tardes. Finalmente, la tercera actitud que me ayuda a sentirme bien durante cada sesión de yoga es el encontrar el equilibrio entre el esfuerzo que realizo y lo cómoda que estoy, es decir, cuando realizo un esfuerzo cómodo. Cualquier elemento de una clase de yoga, ya sea la respiración, el saludo al sol, las asanas, no funciona cuando lo llevo al límite, sino cuando lo llevo al máximo y retrocedo un poquito más. Ahí es donde se obtienen los mayores beneficios de la práctica. Pero claro, este no es un lugar que sea fácil psicológicamente, porque eso de esforzarme un poquito más que el máximo como que me cuesta, o mejor dicho, me costaba. Porque claro, si el esfuerzo que realizo no es cómodo, pueden pasar varias cosas. Que me haga daño, que esté tensa o incómoda y entonces la energía no fluye adecuadamente, o que esté deseando que la práctica termine. He aprendido que el esfuerzo que realizo tiene que ser el adecuado, el que puedo sostener, que es el que me sienta bien en cada momento. Tomemos por ejemplo la asana del guerrero. Si no hay ningún tipo de esfuerzo, mi cuerpo no trabaja, pero si hay demasiado esfuerzo, me va a ser muy difícil sostener la asana. Por eso, trato de encontrar mi equilibrio y situarme en ese punto
en el que sé que estoy haciendo un esfuerzo, pero que también estoy cómoda, lo que me permite sostener la asana durante varias respiraciones. Y es ahí donde se produce la magia de la asana. Muy bien, ahora ya conoces mis secretos a la hora de hacer mi práctica de yoga. Estas 3 claves que me hacen sentir tan bien durante cada sesión y que además están muy relacionadas entre sí. Ir a mi propio ritmo me ayuda a ser amable conmigo misma y ser amable conmigo me ayuda a que me sea más fácil encontrar ese equilibrio entre el esfuerzo y la comodidad. Te he contado mi experiencia y ahora te pregunto a ti, cuando practicas yoga, ¿sigues tu propio ritmo? ¿Eres amable contigo? ¿Realizas un esfuerzo cómodo? ¿O quizá has desarrollado en tu práctica otras actitudes que te ayudan a sentirte muy bien a la hora de hacer yoga? Si es así, no dudes en compartir en los comentarios para que otras personas y yo misma podamos inspirarnos de tus experiencias. Espero que lo que he compartido en este vídeo te inspire y te ayude a disfrutar cada vez más de tu práctica de yoga. Si tienes alguna pregunta o comentario, puedes escribirlo debajo y estaré encantada de responderte. Y si te ha gustado este vídeo, no dudes en suscribirte a este canal para apoyarme y estar al día de mis próximos vídeos. Hasta entonces, te mando un beso enorme, que seas feliz. Om Shanti.